Bienvenidos a nuestro curso Método Matemático para Ingeniería. El tema que estaremos tratando hoy es integral en el plano complejo. Explicaremos a detalle el subtema integrales de contorno, presentado por Carlos Andrés Jiménez, quien nos acompaña el maestro Kiovis Tejeda. La integral compleja. Objetivo general: explicar la evaluación de una integral de contorno haciendo uso de Wolfram Alpha y GeoGebra. Objetivos específicos: repasar la parametrización de curvas, describir los tipos de contornos, explicar la integral compleja usando la definición, explicar la integración compleja como la suma de dos integrales definidas, explicar las propiedades de una integral compleja, explicar el teorema para evaluar las integrales definidas, enlistar los pasos para realizar una integral compleja. Interrogantes: ¿cómo se define una integral compleja? ¿Cómo se evalúa una integral compleja? Términos claves. Aquí estaremos utilizando como términos claves para mayor facilidad de entendimiento y comprensión del tema: curva, contorno, evaluar, integrar, parametrización e integral compleja. Más adelante, en contenidos posteriores, vamos a conocer algunos teoremas que sirven para hallar el valor de una integral sin tener que evaluarla. No obstante, dichos teoremas requieren de algunas condiciones que, de no cumplirse, estaríamos en la obligación de utilizar la forma típica para la solución de una integral, que es esta que vemos ahora en pantalla. Por el momento, mejor vamos a concentrarnos en algunos detalles, como lo es la expresión de la integral definida que vemos acá, lo que nos lleva a representar brevemente la parametrización de curvas. Del mismo modo, más adelante resaltaremos que este teorema solo aplica para curvas suaves, por lo que tenemos que recordar cuáles son las curvas suaves y representar los tipos de contornos. Vamos a dar un ligero repaso de varios conceptos de lo que es parametrización para poder avanzar un poquito más en el tema. La parametrización es el proceso de encontrar ecuaciones paramétricas de una curva o una superficie definida por una ecuación implícita. La parametrización es un proceso matemático que sirve o consiste en expresar el estado de un sistema, proceso o modelo en función de unas cantidades independientes llamadas parámetros. Ahora pasaremos a un concepto más cercano a lo que vamos a trabajar en el tema, que no es más que la parametrización de curvas. Es un proceso matemático que permite describir una curva mediante ecuaciones que dependen de uno o más parámetros. Esta técnica transforma la representación de la curva en un espacio tridimensional o bidimensional utilizando un conjunto de funciones que están explícitamente definidas en términos variables. En ese sentido, ya entrando en materia, ahora vamos a pasar a algunas curvas paramétricas comunes en el plano complejo. Vamos a iniciar el repaso con la recta, que en cursos anteriores sabemos que la parametrización de la recta, que contiene los puntos z sub 0 y z sub 1, se define como z de t igual a z sub 0 por 1 menos t más z sub 1 por t, con t variando desde el menos infinito hacia infinito. Luego veremos acá abajo la representación gráfica de esto. Pasamos ahora al segmento de recta, que consiste en la misma ecuación de parametrización, con la diferencia de que esta varía desde 0 a 1. El rayo también utilizando la misma expresión, con la diferencia de que va desde 0
hasta infinito. Ahora conoceremos la circunferencia, que está centrada en z sub 0, cuya parametrización es z sub 0 más el radio por el coseno de t más y seno de t. Esta que varía desde t, o sea, t varía desde 0 hasta 2pi en su forma reducida, que podemos expresarla claramente acá utilizando la identidad del exponencial. Sería z de t igual a z sub 0 más r por e a la it. Ahora pasemos a estudiar los contornos, iniciando por el concepto de curva suave. Una curva en el plano complejo es suave si su derivada es continua y nunca es cero en el intervalo de a b. También tenemos que una curva suave por tramos es aquella que tiene una tangente cambiando continuamente, excepto en los puntos donde la curva suave se une entre sí. Una curva simple es aquella que no se corta a sí misma. Aquí están las tres representaciones de cada una de ellas en el mismo orden que fueron leídas. También tenemos otro tipo de curvas simples, que sería la curva cerrada, que es aquella que su punto de origen es el mismo donde termina. De igual forma, la curva cerrada simple, que cumple con la misma característica. Y la curva cerrada no simple, que es aquella que se corta a sí misma en un punto específico, en este caso en el punto 0,0. Integrales complejas por definición. Al haber recordado lo anterior, ya es momento de entrar en materia, por lo que ahora vamos a explicar lo que es una integral compleja según su definición. Para ello, lo primero que vamos a hacer es considerar a f como una función de variable compleja definida ya planteado esto, lo que en variable real era la partición de subintervalos de n subintervalos. Ahora aquí será la partición de la curva en n subarcos, que haría desde z sub 0, z sub 1, z sub 2, etcétera, hasta z enésima vez. Ahora, entre cada subarco elegimos un punto, es decir, entre z sub 0 y z sub 1 elegimos un punto w sub 1, entre z sub 1 y z sub 2 elegimos un punto w sub 2, así sucesivamente. Estos puntos elegidos los vamos a representar de manera general como z teórico k. Luego, evaluaremos la función en este punto elegido y multiplicaremos por z sub k menos zk menos 1, a lo que llamaremos como delta sub k, ya que para esta forma de productos, que después de sumarse y de representarse sería a través de la suma de rima. Ahora bien, yo necesito estos subarcos que sean bien pequeñitos, porque lo que hago es que la norma de la partición tienda a cero, lo que es... Ahora bien, por lo que añadiendo todos estos detalles tendríamos que la integral compleja se define como el límite cuando la norma de la partición tiende a cero de la suma desde k igual a 1 hasta n de, si este límite existe, entonces se dice que una función es integrable sobre una curva. Cabe destacar que el límite existe siempre que la función sea continua en cada uno de sus puntos de la curva suave. Si cumplimos con esta condición,
Supondremos como algo natural entonces, de manera formal, que podemos referirnos a la integral compleja por su nombre más común, que es integral de contorno. Para representar la integral de contorno sobre una curva cerrada, usamos la notación siguiente. Ahora, en este momento, pasaremos a realizar un ejercicio usando la definición. Lo primero es buscar un z asterisco k donde elegimos a z sub k más zk menos 1 entre 2, que esto hace referencia al punto medio. Recordando desde el slash anterior que z sub k, z asterisco sub k no es más que un punto comprendido entre z sub k y z sub k menos 1. Luego de haber encontrado este punto, es, evaluamos el punto escogido en la función que sería f de z igual a z, siendo esta una función compleja. Luego aplicamos la propiedad de linealidad del límite, que no es más que aquella que explica que el límite de una constante por una función compleja, cuando z tiende a A, va a ser igual a la constante por el límite de la función compleja cuando z tiende a A. Al aplicar la propiedad de linealidad del límite, nos quedará un producto notable que se representará como una diferencia de cuadrados. Realizando las operaciones indicadas, obtendremos este resultado. Una manera más fácil de resolver este ejercicio también sería por una integral definida desde A hasta B, evaluando en sus términos, aplicando las operaciones indicadas, obtendremos el mismo resultado. Ahora bien, para facilitar el análisis sobre cómo evaluar una integral de contorno, vamos a reescribir la función que demostramos anteriormente usando facilitar el análisis sobre cómo evaluar una integral de contorno. Vamos a reescribir la función que demostramos anteriormente de una forma abreviada. Para ello, utilizaremos los siguientes términos: u más i de v, delta x más i delta y el límite. Después de eliminar todos los subíndices, se convertiría en este otro límite que tenemos aquí. Después, aplicando la propiedad distributiva y agrupando las partes reales e imaginarias, tendríamos el límite de estas dos sumas de Riemann. Ahora bien, la interpretación de este renglón es la integral de línea de la parte real e imaginaria que teníamos anteriormente. En otras palabras, podemos decir que la integral de contorno es equivalente a la suma de dos integrales de línea de la parte real y la parte imaginaria. Ahora, con la ecuación que tenemos, vamos a sustituir usando x igual a x de t, y igual a y de t, con t variando desde a hasta b. De x sería igual a x' de t y de y sería igual a y' de t. En ese sentido, entonces, como t está variando desde a hasta b, se convertiría en una integral definida de a a b de lo que teníamos anteriormente. Ahora bien, aquí sacando factor común nos queda de esta manera.
Aquí, si nos fijamos, podemos agrupar los términos reales con sus semejantes y los imaginarios con sus semejantes. De igual manera también lo vemos con las derivadas, obteniendo esta función, donde encontramos la integral definida de a a b de f de z de t por la z' de t. El teorema de evaluación de una integral de contorno nos dice que la función es continua en una curva suave dada por una parametrización. Entonces podemos decir que la integral compleja f de z es lo mismo que la integral definida de a hasta b de la función compleja en términos del parámetro por la derivada de la función con respecto a t. Cabe destacar que esta aplicación solo es para curvas suaves, por lo que sobre todo otro tipo de curvas no podríamos aplicar este teorema de evaluación. Ahora vamos a ver algunas propiedades de las integrales de contorno. Vemos que comparten las propiedades de linealidad también que tienen las integrales reales. También podemos ver que la integral de, de la suma de dos funciones complejas va a ser igual a la sumatoria de sus integrales por separado. Podemos ver que la integral de una curva suave por tramos va a ser igual a la integral de la función compleja c sub 1 más la integral de la función compleja c sub 2. También podemos ver que la integral de una curva suave cuyo comportamiento sea algebrario va a ser igual a el negativo de la integral de dicha función. Para resolver una integral de contorno debemos tomar en cuenta los siguientes pasos: dibujar la curva, parametrizar para hallar z de t, derivar z de t, sustituir z de t y z' de t en el teorema de evaluación, operar e integrar aplicando las propiedades y evaluar. Ahora procederemos al cálculo de una integral de contorno. El problema que se nos presenta es la integral de contorno del conjugado de z, donde c viene dada por x igual a 3t, y igual a t cuadrado, donde t varía desde menos 1 hasta 4. Utilizando los pasos anteriormente mencionados, pasamos primero a graficar nuestra función en GeoGebra, el cual nos da una parábola. Ahora ponemos por acá nuestra función original, dado por la fórmula que ya demostramos anteriormente. Aquí tenemos nuestra ecuación parametrizada. Procedemos a sustituir por nuestras funciones dadas en la parte de arriba al inicio del problema. Derivamos dicha función z de t. Luego aplicamos el conjugado. Este conjugado pasamos a sustituirlo en nuestra integral definida. Luego de sustituir, realizamos las operaciones indicadas, separamos la parte real de la imaginaria y obtenemos como resultado, luego de evaluar la integral, 195 más 65i. Esto lo podemos comprobar llevando nuestro problema a Wolfram Alpha, el cual nos dará este resultado, el cual es el mismo. Para concluir nuestro tema,
Podemos decir que la integral de contorno es una herramienta fundamental del análisis complejo que permite evaluar integrales a lo largo de trayectorias cerradas en el plano complejo. Su importancia radica en que extiende el concepto de integral a curvas en el plano complejo, permitiendo estudiar funciones no solo por su expresión algebraica, sino también por su comportamiento geométrico. Se basa en la propiedad clave de las funciones holomorfas, para las cuales la integral sobre un contorno cerrado depende únicamente de los puntos singulares contenidos en el interior del mismo. La integral de contorno cambia geométricamente del plano complejo, propiedades analíticas de funciones holomorfas y herramientas algebraicas. Pasamos a recordar que las funciones holomorfas son funciones de variables complejas derivables en cada punto de una